Oh, well. Hola, hola, ¿qué tal? Esto es Intensity Club. Yo soy Andrea. Y yo soy Merry y este es el podcast de dos mujeres que cada vez encuentran un poco más complicado tener un 9 a 5 con un podcast. Sí, señor. Y lo bueno de tener el 9 a 5 y el podcast es que en tu 9 a 5 te puede acompañar nuestro podcast solo si estás suscrito al canal, Total. si comentas, si compartes, si lo escuchas en Spotify y lo escuchas en Apple Podcast, que además suscribirte a las tres cosas es gratis. No solamente suscribirte, comentar también es gratis. Gratis. Comenta. Este episodio se viene un poquito polémico, así que se vienen opiniones. Y no sé si polémico, pero mucho en lo que quizás puedes relate, porque al final vamos a hablar de trabajo y de cosas que mucha gente tiene en su día a día. Así que comenta cuando digas, tiene razón, no tiene razón, what the fuck está diciendo, no tiene sentido. Comenta, que aparte es gratis y amamos lo gratis. Amamos lo gratis. Amamos muchísimo lo gratis. Lo que no amamos para nada es esta situación de la que vamos a hablar hoy. Que les cuento un poco cómo ha empezado toda esta conversación, porque hace no mucho le dije a mi psicóloga que yo pensaba que estaba muy cerca de llegar al burnout. Claro. Y le estaba explicando un poco las situaciones por las que yo pensaba que estaba cerca de llegar al burnout, y me dijo literalmente, muy empáticamente, de forma psicológica, me dijo, cállate, no tienes ni puta idea de lo que estás diciendo, porque este término se está empezando a utilizar como muy a la ligera. Se usa mucho a la ligera, que también tiene que ver mucho como cuando la gente dice que tiene depresión también. Claro, que eso también pasa ahí un montón. Y justo esos dos últimamente se están confundiendo muchísimo. Se puede confundir porque a veces puedes creer que tienes una depresión cuando realmente lo que estás en un burnout importante. Y muchas veces puedes creer que estás burnout y realmente estás deprimida. Exacto. Es que de hecho al menos el burnout puede derivar 100% en depresión sin problema. Claro. Sí, o sea, mucha gente considera a veces que lo que estás teniendo es como una tristeza muy profunda o estás teniendo un episodio depresivo, que no es lo mismo que tener depresión. Ni lo mismo que tener burnout, entonces exacto. confundes. Y confundes el concepto y puedes decir que tienes depresión cuando realmente no lo tienes. Yo he estado 1000 veces en terapia diciendo como, ok, ya va, explícame qué es tener depresión para entender si yo lo tengo o no lo tengo. Y ahí es cuando he entendido como que, no, mira, o sea, lo que tienes es esta situación, estás en una situación complicada que te produce una excesiva tristeza, pero en otros puntos de mi vida excesiva depresión, en otros puntos que no, pero que también puede ser un episodio, lo que dijiste. Exacto, que puede ser un episodio depresivo que se puede confundir muy fácilmente con el burnout. El burnout, básicamente, según dice la RAE. según dice, no, esto creo que la OMS hace poco, hace muchos años realmente, y debió haber sido un poco antes. Yo también creo que tiene que ver mucho con este paradigma de cómo ha cambiado el mundo y cómo ahora la inmediatez es como una locura, y cómo todo se necesita para allá y esto es urgente, que esto es un comportamiento que se ha extrapolado a los contextos de trabajo, y la gente empieza a experimentar esto mucho más, y fue hace unos pocos años que ya lo establecieron como un concepto, como un trastorno. O sea, esto ya no es una situación como que, eso es un poquito de estrés laboral. No, esto es un trastorno que puede derivar en enfermedades de salud mental muy, muy complicadas. Entonces, hay que, ojito con esto, ojito. Sí. Es una situación que está muy, muy ligada al contexto laboral. O sea, no, como sucede, por ejemplo, en la depresión abarca muchos aspectos de tu vida y se puede desarrollar por muchos aspectos de tu vida, pero el burnout como tal está muy ligado a un estrés laboral. Total, o sea, es intrínseco completamente a un entorno de trabajo, pues. Exacto, que se da porque me lo voy a leer para no fallar en todo esto, pero es un momento en el cual tienes un exceso de trabajo prolongado, es decir, como que la carga de trabajo no es como esporádica, no es que sucede que que eso sucede mucho dependiendo también de la industria quizás en la que trabajas, en la que, bueno, por la naturaleza de la industria hay mucho más trabajo en julio. Exacto. Y en diciembre. El tema es cuando ese pico de trabajo no baja, pues, sino que se mantiene prolongado. Efectivamente. Entonces, cuando tienes un exceso de trabajo que es constante, síntoma de burnout. Luego, la falta de reconocimiento o recompensa. Eso también pasa muchísimo. Cuando crees que la recompensa que estás recibiendo por tu trabajo es muy poca o nada. Y esto no solamente tiene que ver con dinero, sino con muchas otras cosas. O sea, puede validación, con reconocimiento de que bien lo hiciste, todas estas cosas, o literalmente un incentivo económico. Efectivamente. O de lo que sea, o sea, porque puedes que estés teniendo esa situación, pero tú no lo estés viendo tampoco. Entonces, que tú lo sientas y lo percibas de esa manera. Luego está la pérdida de sentido o de propósito, que eso también pasa un montón. Cuando ya te vuelves como muy cínico respecto de lo que estás haciendo, como que ya empiezas a ver como que, bueno, pero esto para qué,
esto no tiene sentido. Esto me parece full doloroso porque Esto es todo doloroso. empiezas como que el día a día ya no te empieza o sea, ya sientes como que tu trabajo no importa. O sea, porque no Exacto. importa lo que tú hagas, no llega a nada. Y realmente Exactamente. sí llega a cosas, lo que pasa es que tú, porque te sientes en todas estas situaciones, no le ves No nada, le ves nada de nada. sentido. No, total. Y eso, bueno, a mí el burnout, la imagen que yo tengo de burnout es, ¿sabes la escena de Mr. Incredible cuando él era como Como era como un bicho de seguros. Sí, que trabajaba como en una oficina y era, o sea, él literalmente, o sea, justamente esta parte de pérdida de sentido o de propósito, es como que llegas Cuando a las él 9 de la mañana, te disoció- vas a las 5 de la tarde y Sí. haces exactamente todos los días lo mismo y cumples el ciclo. Pero esto de pérdida de sentido en esa escena es cuando él se queda viendo como que está hablando la persona de fondo, él se queda viendo como un bicho así salvando al mundo porque es lo que él realmente quiere hacer. Es esa sensación de, es que lo que yo estoy haciendo no tiene sentido. Exactamente, que te vuelves muy cínico y que lo empiezas a ver como que ya, pero esto no, la verdad que no, que también te despersonalizas un montón, o sea, que lo ves Sí. desde afuera y como que eso es muy loco cuando tú sientes que no estás como formando parte pues del contexto que estás viendo, sino que lo ves como que si te ves desde afuera, eres simplemente una persona que funciona por inercia, o sea, como 100%, que sí. tú te levantas temprano, te bañas, te vistes, vas, trabajas Haces y una todo. cosa que no importa y sales de tu casa sin ningún sentido de realización. O sea, Exacto. vuelves a tu casa sin ningún sentido de realización. Es muy heavy, es muy heavy. Bueno, esto es lo que en mi núcleo familiar, esto lo llamamos la carrera de la rata. Que What? gran concepto, gran concepto. La carrera de la rata es básicamente, imagínate un hámster en una rueda dándole. Y él solamente le va a dar. Y él no entiende por qué. Y no pasa más nada. Pero lo está haciendo porque lo Pero tienes que lo hacer. está haciendo, lo está haciendo. Y esto es muy peligroso. Sí. O sea, porque hay mucha gente que también dice como que ignorancia divino tesoro. Y no. No. O sea, esto nunca está bien. Esto nunca está bien porque lo que sucede cuando tú estás en un contexto en el que ya como que vas por inercia, como que la vida te va como arrastrando y como que te va llevando, es que llega un punto en el que si tú no te cuestionas cosas, ya tú el placer lo obtienes como, o sea, necesitas cada vez más para obtener placer. Claro. Entonces, como para sacarte de esta situación de como que de inercia, necesitas mucho estímulo. Claro. Entonces, ahí empiezas a abusar de sustancias, empiezas a comer mucho más. Entonces, siempre esta carrera de la rata, lo Gran llamamos la concepto. evolución. Sí, la carrera de la rata es maravillosa. Se repite en mi casa absolutamente todos los días. Porque yo creo que cuando tú estás en un ambiente corporativo, Sí. tienes que estar muy consciente de no caer como en esta matrix que Sí. mucho la corporación te lleva. O sea, Sí. la corporación muchas veces te lleva a como estar que ahí. vivir en una matrix que te va llevando y te va arrastrando y no te vas dando cuenta y pasaron 7 años y tú llevas Tú la no vida. sabes ni qué estás haciendo, o sea, que pasa mucho cuando alguien te pregunta como que, ¿y tú qué haces? Y no Ajá. sabes ni definir qué es lo que haces Heavy. porque no le des sentido absolutamente a nada de lo que haces y estás literalmente esto es una referencia demasiado ochentera, pero es como The Wall de Deep Purple, que o sea que estás haciendo cosas Sí. por inercia, no sabes ni lo que estás haciendo y te da igual y no tiene sentido para nada. Y claro, es que pierdes la vida, se te puede ir la vida. Se te va la vida y llegaste a los 40, 45 años y toda tu vida laboral, literalmente le diste una rueda, que es la rueda del mundo, Claro. que tiene que seguir funcionando y tú la estás alimentando, digamos. Exactamente. Y yo siento que o sea, por el tema de que el burnout no sea un concepto del que se hablara hace muchos años y que lo tengamos como muy presente ahora, yo siento que es muy potente porque como que antes no era algo que importaba que a ti tu trabajo te diera realización Sí. o importancia o no. Simplemente tú tenías que cumplir un 9 to 5, un 9 a 5, Ujú. que llevara dinero a la casa. Y daba Efectivamente. igual lo que tú tuvieras que hacer. Y pienso mucho en los trabajos de personas que trabajaban como en cintas de producción, que Ay, básicamente sí. era como gente que literalmente tiene que a lo mejor pegar un sobre y que su único paso es doblar sobres y hacer cosas eso. Que tú en ese trabajo muy concretamente literalmente es una repetición y no haces nada diferente. Exacto. Pero ese tipo de trabajos como de repetición eran muy constantes. Y obviamente tú muy fácilmente puedes perder el sentido del propósito que estás haciendo Efectivamente. algo. Pero no era importante porque lo que importaba era que tú llevaras dinero a casa. Cuando el Efectivamente. mundo va cambiando un poco y los trabajos se vuelven un poco como con más sentido, que quizás una persona haga diversas actividades en su día a día o haga más cosas, Ujú. quizás empiezas a darle como más sentido a lo que tienes que hacer, pero llega un punto en el que te vuelves en un loop, o que si te empieza a dar burnout, te vuelves en Sí. un loop, donde de verdad estás triste y no entiendes por qué, estás irritable y no entiendes por qué. Horrible, lo peor. Llegas a la casa, o sea, lo pienso mucho en una escena de los 60 que una persona llega al trabajo molesto cuando Ujú. lo único que hizo fue doblar sobras. ¿Por qué estás molesto? Señor, porque tú no tienes ni ganas de hacer lo que estás Nada. haciendo porque le perdiste el sentido, porque no estás haciendo nada, no estás realizando nada. Efectivamente. Tiene mucho Efectivamente. sentido que nosotros en esta época que nos hacemos preguntas, que queremos entender por qué nos sentimos mal respecto a todo lo que hacemos,
Claro. le demos un nombre a esa sensación. Efectivamente, no, totalmente. Igual yo también creo que cuando, en la época en la que mencionas, tipo 60, 70, mucho de lo que sucedía es que la carrera que estudiabas o lo que hacías era como básicamente lo que te definía como persona en el Sí. contexto. O sea, como que tú eras médico, tú eras abogado o tú trabajabas en una línea de producción o lo que fuera, pero tú no eras como... O sea, tú no eras el músico o bueno, sí podías ser el músico, pero no eras la persona reflexiva, no eras la No. persona inteligente, que es algo que ahora tenemos que puede con ser el esta era médico y la persona sí, reflexible. exacto, exactamente. Reflexible. Exacto, que puedes ser médico y al mismo tiempo eres sumamente inteligente, sumamente Y reflexivo, al un mismo montón tiempo de es cosas. músico. Y al mismo tiempo eres músico y al mismo tiempo un montón de cosas. Y eso es lo que está sucediendo en nuestra vida actual, que es como, claro, aparte de toda esa profesión a la que yo voy alimentando, ahora yo también tengo una necesidad de entenderme y analizarme y un montón de Claro. cosas. Y por eso es que yo no digo que en ese momento no existiera, que es como tú dices, existía, pero el concepto no estaba como, no estaba Definido. definido, o sea, exacto, no estaba definido y quizás no se hablaba tanto porque la gente encontraba propósito en su labor y en lo que hacía en su 9 to 5. Claro. En el caso de que... Porque te definía tanto que esa era tu misión, Exactamente. por Y decirlo ese era así. como tu propósito. Y es Sí. como que, bueno, a mí me encanta venir acá y ponerle... Esta es como la escena de Charlie y la fábrica de chocolates que el padre le ponía... Era el que le ponía las tapas tapita a la pasta. las tapas a la Sí. pasta dental. Claro, Todas esas él era películas esa que persona. reflejan esas realidades me Ay, parecen tan durísimo, duras. durísimo. Pero claro, ese era su propósito. Y de hecho, Sí. cuando él lo pierde, o sea, literalmente pierde el sentido y el propósito. Y es durísimo para la familia porque al final esto es lo que los alimenta y un montón de cosas. Entonces, claro, es muy cierto lo que tú dices. Yo creo que antes era que el concepto no existía, pero porque también la gente encontraba el propósito en eso que hacía. Ahora que estamos en un nivel de psicoanálisis muy grande Sí. y como que nos preguntamos cosas, queremos entender por qué nos sentimos una manera o la otra, hay la necesidad de que se cree el concepto. Claro, es que el a mí una concepto. cosa que yo diría que es muy como poderosa en nuestra generación hasta cierto punto es ponerle nombres a las cosas. O sea, Ujú. llamar a las sensaciones, a los momentos, a los trastornos, a las cosas, ponerle nombre, porque antes, claro, existía. Es que eso es lo que digo de que una persona llegara excesivamente molesta por su día, 100%. es burnout. Lo que pasa es que eso no tenía nombre y nadie lo quería poner porque simplemente, como decir, tú no puedes andar con la m***era de sentirte mal. Tú tienes que traer Exactamente. dinero a la casa. Y a ver, yo quiero traer dinero a casa, pero yo quiero estar bien, quiero estar en paz y quiero disfrutar lo que hago. Sí, y yo creo que también tiene que ver mucho, amiga, con la inmediatez del mundo. Sí. O sea, que yo creo que eso es lo que más daño ha hecho desde que el mundo es tecnológico, Que no digamos. puedes perder la vida odiando lo que haces todos los días, porque el mundo es así, es el No, momentico. y que también, aparte de esa inmediatez de yo quiero hacer todo. Sí. O sea, quiero hacer absolutamente todo lo que se pueda hacer en el mundo. Entonces, en el querer hacer absolutamente todo, la inmediatez siempre está ahí. Es Sí. como que, bueno, pero yo esto lo tengo que terminar rápido porque quiero ir al gimnasio Hacer y esto. porque al mismo tiempo quería hacer yoga y porque al mismo tiempo quiero hacer esto y si no termino esto, entonces como que toda esa necesidad de cumplir con absolutamente todo es inevitable que en un punto tu pobre cerebro con los recursos que tiene pues Diga, no puedo más. se quema. Sí, Se sí. quema porque es como que, o sea, no puedo más porque al final, o sea, algo positivo del burnout dentro de todo lo negativo que tiene es que el burnout, o sea, no es una situación on and off, y esto es muy negativo, esta es la parte negativa, no es una situación on and off, no es que tú un día tuviste burnout, no, esto es una situación que se construye, o sea, Claro. que tú poco a poco te vas quemando, te vas Ujú. quemando, te vas quemando, hasta que llega el punto, bueno, de saturación total, que tienes que pedir una baja laboral Sí, porque sí. no lo puedes soportar más. El tema es que cuando eso sucede es porque poco a poco tú vas alimentando un ciclo nuevo que se va construyendo en tu estructura cerebral. Pero al ser un ciclo que básicamente es porque estás activando como que todas estas... Básicamente lo que pasa en el burnout es que tú estás como todo el tiempo en una situación de peligro. Sí. Entonces tu cerebro responde de una manera y eso hace que ciertas estructuras se desarrollen más o menos. Claro. Entonces, claro, eso al final construye un ciclo y va construyendo un ciclo que se va haciendo cada vez y cada vez y cada vez más fuerte. Pero al ser un ciclo y al entender de dónde viene, lo positivo es que lo podemos revertir. Claro. O sea, como que, bueno, hay métodos y cosas que podemos hacer Para no salir quemarse. aquí. Efectivamente. Para salir del ciclo de ese Entonces, si tú burnout. estás en una situación en la que probablemente creas que estás en un burnout, que las causas a veces no son como muy evidentes. No, y de hecho, o sea, hoy vamos a hablar de esos síntomas, te Sí. vamos a dar consejos, hoy vinimos a educar, pero Ah, todos sí. estos síntomas, Con lo que podemos. con y lo que la podemos, información que todo tenemos. a chequear, como siempre a chequear. A chequear. Pero a chequear. todos estos síntomas como que tú puedes tener uno y no necesariamente estás en burnout. Entonces, Sí. esto hace que sea difícil de identificar, porque tú dices, uy, sí lo siento, pero no sé si tanto,
como para decir, tengo este síntoma. Exacto. Entonces las líneas no son como tan claras. O muchas veces se confunden con depresión, porque es que comparten muchos síntomas en un punto. O sea, por ejemplo, el que tú estés agotado todo el tiempo y que tengas una falta de energía constante, esto es un síntoma que se comparte con la depresión, claramente. O sea, que tú te puedas tomar 5 tazas de café al día y no pase nada, o sea, tú te sientas igual de cansado, sucede tanto como cuando estás deprimido como cuando estás en burnout. O sea, por eso hay que como que saber la distinción. Sí. El tema es que no, o sea, cuando estás deprimido no pasa, o sea, este cansancio y este agotamiento no solamente está en el contexto laboral, o sea, es como que está extrapolado a todos los ámbitos de tu vida. Claro. O sea, esto es cuando tú te sientes sumamente cansado respecto al trabajo. Exacto, que una cosa que puedes hacer como para diferenciarla, por ejemplo, de la depresión es, si tú agarras y cambias de trabajo y esos síntomas se desaparecen, eso es. Era burnout y no es una depresión, que eso está cool, no todo el tiempo tienes la capacidad de... Voy a querer ver si esto es burnout o no, me voy a cambiar de trabajo. No, obviamente que no es tan fácil. Pero si esto sucediese así y tú te cambias de trabajo y esto se cambia, pues nada, estabas en burnout y no simplemente tienes depresión. Si esto se mantiene de forma prolongada, posiblemente esa depresión es algo que tienes que revisar. Y es a lo que Mary se refiere, que es una situación que a pesar de que se construye, se puede aparcar. Se puede exactamente. Frenarse. Se puede revertir, efectivamente. Con algo tan, entre comillas, sencillo como un cambio de trabajo. Entre comillas, porque sabemos que no es fácil, pero... Efectivamente, pero es eso. Es totalmente, ese es el ejemplo. O, por ejemplo, cuando tú estás como que en tu contexto de trabajo y sientes que nunca eres eficiente, que no eres productivo, que estás todo el tiempo... produciendo poco respecto, porque esto es muy importante, no respecto de tus compañeros de trabajo, sino respecto a ti mismo. Sí, respecto de lo que eras tú antes. Porque tú como que te reconoces que tú en otro momento has sido mucho mejor, o sea, o has dado más que esto, pero no ha de dar de excederte, ¿no? De exceso de carga de trabajo, sino como que en el estándar que tú tienes de ti mismo, tú no estás ahí. Tú estás muy por debajo de ese estándar y tú dices, uy, aquí está pasando cosas porque yo no estoy dando, porque no puedo. De verdad, porque no puedo dar más de mí. No, aparte esto es por lo que decía antes, que no es una situación on and off, o sea, esto sucede, va prolongándose y tú vas alimentando, o sea, cada vez tú sientes que estás como en una situación de peligro cada vez mayor, porque tu cerebro lo asimila de esa manera. Entonces, claro, siempre vas a ir a peor. Entonces, siempre tu versión anterior era mejor. Entonces, inevitablemente siempre vas a creer que estás haciendo un mal trabajo. Claro. Esto es durísimo. Es muy duro. Esto es durísimo. La verdad es que es muy duro. Pero bueno, la diferencia como que esto tiene con la depresión es que tú en este momento de burnout, o sea, si lo que te sucede es burnout, tú eres consciente que tú eres bueno trabajando, tú sabes lo que haces y eres consciente de reconocer, yo puedo dar más, yo sé que puedo dar más, pero ahora mismo no soy capaz. Cuando tú tienes depresión, no sueles pensar esto. De hecho, sueles pensar que no eres bueno, que no eres capaz, que no eres suficiente y por eso es porque tienes un periodo grande de inactividad o ineficacia o que no eres suficientemente bueno. Entonces, si tú te quieres diferenciar es cuando tú sabes reconocer que tú eres bueno trabajando, tú tienes un burnout. Pero cuando tú no eres capaz de reconocer y otras personas tienen que decirte, no, la verdad es que tú eres súper bueno trabajando, igual a lo mejor tienes depresión. Igual y sí. Esa es durísima. Esa es durísima. Pero igual yo creo que esta que es el síntoma, creo que es el que puede llevar a que la gente se confunda mucho más con la depresión. Es cuando todo el tiempo tienes como un estado de ánimo muy bajo. O sea, como que estás constantemente decaído, como que te distancias, te vuelves como muy cínico porque es como que ya... La vida, todo te da igual, todo sientes que no tiene sentido, que el trabajo que haces no tiene un propósito y no cumple no forma parte de algo más. Eso para mí es lo que más se puede confundir con depresión, porque eso es un síntoma bien fuerte de la depresión, el de todo el tiempo estar en un estado de ánimo muy bajo. Sí, muy bajo. De tirar todas las conversaciones como para abajo, o sea, como que no tener como esa capacidad de animar ni a ti ni a nadie. Efectivamente. Pero yo creo que como algo que lo puede diferenciar de la depresión es que en la depresión esto se remite a todos los entornos de tu vida. Exacto. Tú estás allí decaído, desanimado y con pocas ganas y muy cínico también en todo. En todo. Pero en el burnout debería referirse nada más a tu trabajo. Efectivamente. O sea, tú te tiras todos los temas para abajo relativos al trabajo o cosas que tengan que ver con tu trabajo, pero si te preguntan ay, ¿qué tal las cosas en tu casa? No, vale, buenísimo, tal, todo bien. Exacto. Siento, o sea, es burnout. Si no es burnout porque estás cínico en todos los aspectos de tu vida, posiblemente sea depresión y eso hay que ver. Efectivamente. Es que mucho también de lo que pasa es que el cerebro está como intentando
constante, porque una de las causas importantes del burnout es que no estás obteniendo una recompensa suficiente. Claro. Entonces, cuando no obtienes una recompensa suficiente, el cerebro como que se cierra y dice como que, mire, igual y no, o sea, igual y esto no tiene sentido. Entonces, como y que... te hace ir a lo cínico. Es que yo siento que esos dos síntomas van full de la mano, porque cuando tú no tienes una recompensa y tu cerebro dice, mira, ¿para qué? Y como se pone ¿para qué? Se pone súper cínico. Y es como que, la verdad es que esto igual... Esto es un trabajo inventado. O sea, esto pasa mucho 100%. En marketing, muchachos. Es como, esto es un trabajo que se inventó alguien un día. Exacto. No importa para tanto. Y le pierdes tanto el sentido a lo que haces en el día a día que te lleva a todo esto. Se conectan una con otra. Total. Ojo, que igual yo creo que un trabajo que hay que hacer consciente, honestamente, y que quizás se puede confundir con esto, es el de relativizar un poco el trabajo a veces. O sea, en el tema de la urgencia, en el tema de que todo tiene que salir ya, que todo tiene que estar listo, que esto, que lo otro, de verdad hay mucho que... Es como el meme de verdad, aparecen unas montañas y dice, de verdad, el ser humano vio esto y decidió inventar el 9 a 5. Es tal cual es. De verdad, hay que relativizar un toque a veces las situaciones. Yo en mi trabajo muchas veces cuando estoy como en una situación de urgencia, yo digo, yo no soy médico. Es que yo no soy médico, en marketing aquí nadie se va a morir por esto. La frase más común de decir es que estamos así todos en pánico y tal, no sé qué. Aquí no estamos salvando vidas. Aquí nadie está salvando vidas. Si tú estás escuchando este episodio y eres médico, lo lamento. Simplemente lo lamento porque tú sí estás salvando vidas. Pero en nuestro trabajo es un trabajo made up job. O sea, eso está inventado. Yo trabajo en marketing, muchachos. Todos podríamos vivir sin esto. O sea, no pasa nada. Pero es como, hay que relativizar esas cosas. Hay que relativizar. Y no te hace cínico el relativizarlas. No. Hay que ser o sea, la diferencia entre ser cínico y esto es que tú estás haciendo el trabajo consciente de relativizarlo. Exacto. Cuando tú lo ves todo, como que todo no tiene sentido, que está mal, estás siendo cínico y en verdad está haciendo una respuesta a este trastorno de burnout. Que, again, tiene que ver muchísimo más con un contexto laboral que con todos los ámbitos de tu vida, que ya eso ya es tiende un poquito más a la depresión. ¿Sabes que yo pienso mucho? O sea, no sé cuándo, cuando se decidió definir este concepto, yo pienso mucho en entornos laborales muy duros, como por ejemplo en Japón, que la gente como que trabaja mucho y que de hecho tienen como muchos términos para definir ciertos momentos. Por ejemplo, cuando la gente está tan cansada que se queda dormida en el transporte público y como que no importa si se te recuesta encima porque dices como que, marico, es que trabaja tan duro que esto es normal. Tienen una palabra para definir esto. Y digo, ¿cómo era posible que antes no se hablara más de esto si esto sucede en sociedades que son como muy duras con el trabajo? Y que se ha sabido toda la vida, y que esto sigue toda la vida. O sea, que ha sido así siempre. No, horrible. Así que muy contenta con nuestra sociedad por haberle finalmente puesto un nombre a esta tema. Muy cool, muy cool. Y mucho de lo que sucede cuando llegas al burnout, hay muchas causas que lo liberan, o sea, que lo desatan, digamos, de alguna manera. A mí, que esta debe ser la que más a mí me afecta, que es el tener poco control sobre la situación. Ok, ¿cómo qué? O sea, por ejemplo, ponle que alimenta mucho el concepto como que mental y químico de lo que ocurre en tu cerebro. ¿Por qué? Porque era lo que conversábamos antes. Básicamente la estructura de tu cerebro funciona de una manera y cuando tú la alimentas más de una situación, pues va a favorecer esa manera. Entonces, toda esta respuesta al peligro y que te eleva un montón los niveles de cortisol y todo lo que sucede, por ejemplo, lo alimenta mucho más cuando suceden cosas como que tú te habías planificado y dices como que, mira, ¿sabes qué? Que yo de 8 a 12 voy a hacer este trabajo que tenía y de 2 a 3 voy a hacer esto y de 4 a 5 y tal. Entonces, ¿qué pasa? Te metes en la primera daily del día. Te metes en la primera daily a las 9 de la mañana y aparece una urgencia. Aparece una urgencia de la mañana. Entonces, toda tu situación que tú tenías bajo control, pues ya no está bajo control porque ahora te cambiaron todo lo que tenías que hacer básicamente. Entonces, ahora hay una nueva actividad. Entonces, ¿qué pasa? Se te atrasa todo lo que tenías antes y ahora vienes con el nuevo input, te pones sobre ello y entras en la segunda reunión del día. Y en la segunda reunión del día empieza a suceder lo mismo. Entonces, todo tu plan y todo lo que tú sentías que tenías bajo control está fuera de tu alcance. O sea, se fue, no existe más. Claro. Entonces, claro, en esto como que cada vez que tú vas sumando más y más y más, la amígdala en tu cerebro va produciendo esta sensación de estás en peligro, estás en peligro, estás en peligro, estás en peligro. Entonces, eso es lo que alimenta. Y el cortisol, bueno, pero para arriba. Y es ahí cuando empiezas a sentir como que esta ansiedad tan fuerte porque ante el peligro lo que hace el cuerpo es básicamente ponerse en alerta y alimenta la ansiedad, que al final es una cosa saludable,
hasta cierto punto, pero es lo que hemos dicho muchas veces. No puede ser que yo por estar en 3 reuniones, yo tenga miedo como si me fuera matado un tigre, o sea, exacto, no. mi cerebro lo interpreta como que me está persiguiendo un oso. O sea, No. es que eso es lo que no puede suceder. Y el problema con esta causa, obviamente si tú lo dices, ok, un día puntual, aislado de todo, vaya y pase, pero no es un día aislado. No. Son todos los días posiblemente de tu vida que tú estás en una constante sensación de falta de control. Que esto también hace que tú al final no vayas a tener reward de nada porque quizás no llegas a nada, a completar no puedes ninguna completar cosa. nada. A mí esto me ha pasado. A mí también, esto me ha sí. pasado. Es durísimo porque te sientes constantemente que estás fallando. O sea, Sí. le estás alimentando al cerebro como que por más que yo me esfuerce y por más que lo haga, Voy a fracasar. nunca voy a estar en control Claro. y nunca voy a ganar. O sea, nunca voy a ganar en esta situación. Y cuando yo me acuerdo que yo tenía una compañera de trabajo que ella decía, o sea, se ponía como que actividades como muy X, o sea, Ok. o que no tenían como demasiada importancia, pero solamente para tacharlos. O sea, solamente como para quedarse, como que mira, ¿sabes qué? Que yo al menos completé esto. Ay, he estado ahí muchísimo de tener, o sea, porque hay una cosa que al ser humano, esto le dice mucha gente como que a mí me encantan las checklists, a todos nos encantan las checklists Sí. porque nos gusta la sensación de cumplimiento de un objetivo, Efectivamente. por muy pequeñito que sea. Y a mí me ha pasado muchas veces que yo me pongo cosas como que llamar a alguien. O sea, es una Exacto. cosa que dije, Check. bro, tú no necesitas un checklist para eso, tú te puedes acordar. No es para el tema de acordarme, es para que cuando yo lo haga, Tengas la sensación de que tengas cumpliste que lo algo. cumplí. Es durísimo. De hecho, once que entré, increíble herramienta para el herramienta. cumplimiento. gran Increíble. herramienta. No, Pero total. es duro la falta de control y de verdad que se vuelve muy duro cuando esto se torna en tu día a día. No, es horrible. Y eso mezclado con más cosas, pues Es la receta perfecta para el es una receta desastre. para el desastre, o sea, literal. El otro de las causas que son bien claras o sea, si tú estás viendo esto, muy probablemente tengas burnout, es conflicto de valores con el espacio de trabajo en el que estás. A mí esto me ha pasado un montón, Y no me pasa a mí especialmente porque por mi profesión o lo que sea, yo creo que en cualquier contexto, pasa mucho en el contexto corporativo. Yo tengo un cuento full de esto que a mí como que, o sea, pasó donde estoy trabajando, que se trabajó con un cliente que promociona una cosa que iba muy en contra de los valores de la persona que se le adjudicó este proyecto. Ay, durísimo. Que tampoco era una cosa muy compleja, simplemente era una tabacalera. Y esta persona está como muy en contra de el cigarrillo y de fumar, lo que sea. Pero al final, cuando tú estás trabajando en un entorno laboral, a veces te toca trabajar en cosas que entran en conflicto con tu sistema de valores. Y claro, a esta persona esto le pasó una factura tremenda que dijo, es que no puedo seguir trabajando en este proyecto, no puedo. Y era una cosa que iba más allá de ti. Privilegios. A veces tú dices, miren, no puedo seguir trabajando en este proyecto y se te saca este proyecto y se te mete en otro. Pero si tú no puedes, o sea, esto no puede ser porque ese es tu día a día y ese es lo único que tienes que hacer y esto entra en conflicto con sistemas de valores. ¿Qué horrible, haces? ¿Cómo lo afrontas? No, horrible. Eso es terrible porque aparte es muy directo. Sí. O sea, es como que, o sea, odio fumar y estoy en este proyecto. Exacto. Terrible. O sea, no, a mí lo que me había pasado tenía más que ver un poco con el concepto como corporativo. O sea, yo muchas veces, bueno, esto se ve muy bien en la serie Severance. ¿La has visto? No la he visto y la quiero ver mucho. Bueno, se ve un montón, que es como básicamente esta gente que entra en un contexto de trabajo y básicamente cambia su personalidad por completo. O sea, quiero verla. Es muy bueno. No me spoilees, por favor. Puedes hablar, pero no me spoilees. No la he visto completa, pero va de este tema. He empezado a verla y va de este tema. Que de hecho, cuando empecé a verla, tuve que pararla porque me dio demasiada ansiedad de yo entender lo que esa gente estaba viviendo. Ay, qué miedo. Es muy fuerte. Que es como que hay gente que tiene como una doble personalidad y como que entra como en el mundo corporativo y se vuelve como esta persona como que corporativa y luego fuera es otra persona. Yeah. Y yo es un punto, no lo respeto, digo como es un sistema es como decir un mecanismo de defensa. Es como un mecanismo de defensa y lo puedo entender. Pero yo siempre estuve muy en contra de eso para mí porque yo no puedo ser esa persona. Okay. Yo tengo que tener la misma personalidad en cualquier lugar al que voy. El problema es cuando eso es el entorno que te rodea y tú tienes que verte obligado sí o sí a ponerte en esa tesitura. Y yo ahí eso no lo comparto, o sea, porque yo ese ambiente corporativo no lo comparto. Entonces, cuando trabajas, por ejemplo, en un lugar en el que tienes que trabajar con ventas, por ejemplo, y tú no estás de acuerdo como que con lo que se está vendiendo y tienes que hacer todo este esfuerzo para demostrarle a la otra persona que lo que le estás vendiendo, tú confías en el producto, tú crees esto y dices como, coño, yo realmente no. Y es como tener que desarrollar toda esa nueva personalidad de convertirse como en esta persona que tiene que vender o que tiene que comunicarse de una manera o hacer las cosas de una manera. Yo simplemente ahí no fluyo. No fluyo, para mí es full difícil y esto pasa mucho justo lo que comentas en el entorno de ventas. Sí. Esto
tienes que ser bulletproof ante esto, porque simplemente no puedes ir en contra de este tema. No puedes estar en ese Pero contexto. cuando tú eres una persona que eso no entra en conflicto con tu sistema de valores, no te importa. Pero si tú le das mucho peso a ese punto, está complicado. Y puede ser muy fácil que tú caigas en un burnout en Es que yo, por este amiga, o sea, a punto. mí lo que me pasa y por lo que yo he sufrido esto en el pasado es porque de verdad yo no puedo. O sea, no, mi personalidad no puede da ser para. diferente. O sea, yo claramente tengo que entender que estoy en un contexto de trabajo y que hay límites que no hay que pasar. Obviamente yo no me expreso de la misma manera que ni siquiera me expreso en este podcast. 100% no. Me expreso en un contexto de trabajo. Eso claramente no sucede. Pero siempre el core de mi personalidad tiene que estar ahí. O sea, yo siempre tengo que ser esa persona que entra a una reunión y te saluda y es funny y tal, que no sé qué, y trata de preguntarte por tu vida personal y qué está pasando y cómo te encuentras y tal, y no ser como esa persona que es y que, no, bueno, mira, vamos al trabajo y tal, que no sé qué, y no puedo ser esa persona, o sea, simplemente no puedo ser esa persona. Y bueno, eso mezclado con otra cosa que son las recompensas insuficientes, o de nuevo, si estás en recompensas insuficientes, y mezclado con todo lo anterior que hemos dicho, burnout, mal. Seguro. Mal. Es que el tema de las recompensas insuficientes a mí me sucede mucho. O sea, no siento que me ha sucedido tanto a mí, pero, o sea, creo que es muy heavy, que no siempre tiene que ver con el dinero. O sea, cuando tú estás en un momento donde tú estás trabajando, donde tu cerebro espera siempre hacer una cosa con una recompensa. O sea, somos como muy pavlovianos en ese sentido, que, a ver, tu cerebro está esperando que algo le des recompensa. Incluso cuando tú algo estás... que requiera mucho esfuerzo es porque tienes una recompensa. Exacto, y cuando tú te esfuerzas o pones a tu cerebro a un nivel de estrés importante y luego no lo recompensas con un feedback positivo, que esto al final te chuta un poco la dopamina para arriba, o un incremento salarial, o un bonus, o un qué buen trabajo, o reconocimiento propio, es que aquí tu cerebro dice, no, simplemente yo no voy a hacer este esfuerzo más nunca. No quiero hacer este esfuerzo más nunca. No, y eso es lo que hace, uno de los síntomas de arriba que mencionamos antes, es que eso es lo que hace que te vuelvas poco productivo y que creas que tu trabajo es ineficiente. No es que estás siendo ineficiente, es que tu cerebro realmente está ahorrando los recursos que tiene. Y dice, yo no me voy a esforzar esta cantidad de tiempo y de energía para no obtener nada. Y lo que haces es que claramente te cueste muchísimo más concentrarte, te cueste muchísimo más conectar con el trabajo que tienes que hacer. O sea, todo es una respuesta a todo. O sea, literalmente no dije nada y dije mucho. Pero es como que todo tiene un sentido. O sea, literalmente, si no te recompensan o con dinero o con un buen feedback o lo que sea, mira, no... simplemente... Y ojo también. Porque mucho también tiene que ver con que... Si tú crees que tú estás en un burnout y que te vas a otro trabajo, por ejemplo, en el que te van a ofrecer muchísimo más dinero y que esa va a ser la solución, igual y no, porque realmente tienes que ver todos los otros aspectos que están ocurriendo alrededor, a ver si el tema de lo que tú estás teniendo, porque es eso, no es una sola cosa ni dos, son muchas causas que producen el burnout. Exacto. Y muchas veces la respuesta directa no es más dinero, porque muchas veces mucho más dinero viene con mucha más responsabilidad. Y si tú ya venías con una carga de trabajo bien elevada, esto me pasó a mí, si tú ya vienes con una carga de trabajo muy elevada y te ofrecen más dinero y tú dices, bueno, está bien, pero lo que te va a hacer es duplicarte la carga de trabajo, te vas a acabar liquidado mentalmente. Y cuando es poco dinero, que tú dices que esto no es representativo de esta cantidad de trabajo, todavía peor. Pero igual a veces pregúntate y dirás como que, mira, esto compensa. Esto vale la pena, compensa. Tú hace poco estabas en una situación similar. Sí, 100%. Que tú decías como que... igual y no me compensa. Más dinero por más responsabilidad. No estoy muy segura que eso sea lo que yo quiera. Porque no soy burnout, pero quizás si acepto esas cosas, llegue al burnout y no me interesa. No tengo ganas porque de mucho de lo que sucede muchas veces es el otro punto de esto, que es que al final terminas sobrecargándote de trabajo. Y llegas a unos plazos que son falsos. O sea, alguna cosa que pones a tu cerebro una presión irreal. Que esto pasa mucho hay muchos entornos corporativos donde los plazos siempre son urgentes y la carga de trabajo es ridícula. Entonces, claro, tú le sumas a todas estas cosas todo el resto de componentes, obviamente tu cerebro está diciendo, es demasiada información, son demasiados inputs y ya necesito un break. Efectivamente. Y es por ahí, o sea, literalmente piensa en tu cerebro como una máquina a la que estás sobrecalentando y hay un punto que ese carro no prende.
Y ese carro ese no es el momento prende y donde se llegas. quemó. Lo que pasó fue que se quemó y literalmente como el cerebro se quema. O sea, Exacto. no hay manera. No hay manera. Y lo último, ya que pone acá como última causa importante, son las injusticias y un clima tóxico. Injusticia puede ser mucho que tenga que ver, por ejemplo, que... Promociones que eran para una persona y le dieron a Sí, otra. exacto. O porque hay un amiguismo ahí con Sí. algo, lo que fuera. Igual yo aquí... Micromanagement. El micromanagement. Esto, chicos, o sea, para mí estos son como que las pases que uno tiene que hacer con el mundo corporativo. Sí. Una de las grandes pases que uno tiene que hacer con el mundo corporativo es que olvídense de aumentar el salario dentro de una misma empresa un gran porcentaje. Olvídate. Porque no va a pasar. No va a pasar. No va a pasar. ¿Y qué pasa muchas veces cuando estás en una empresa? Que viene otra persona que va a hacer tu trabajo, por ejemplo, o va a hacer un trabajo muy similar al tuyo y no tiene ni cerca el know-how de cómo se hace. De hecho, tú tienes que explicárselo, pero esa persona simplemente está cambiando de trabajo y logró un gran cambio de salario, porque esa es como que la manera en la que sí. creces económicamente. Eso literalmente no es personal. No. Eso no es contigo. Así es como funciona. Y yo creo que esas son una de las pases que uno tiene que hacer. Como Con el que, mundo corporativo, mira, 100%. el mundo corporativo hay que hacer las pases de que esta persona va a ganar mucho más, pero es simplemente porque está cambiando de trabajo y ya. Que es injusto que esto lo hablábamos una vez. Yo quisiera de verdad entender si hay alguien de recursos humanos que nos está viendo. Que nos explique cómo funciona que esto. Nos explique y por qué esas decisiones se toman. Nos explique por qué. ¿Por qué es mejor dejar ir una persona que contratar a otra por más dinero que lo que está ganando esa persona? Exactamente. De verdad no lo entiendo, no lo quiero juzgar ahora mismo, pero no lo entiendo. Necesito entenderlo porque yo siento que hay algo detrás de esto que nos estamos perdiendo. Que yo no estoy entendiendo porque se repite en todos los entornos. Se repite en todos los entornos. O sea, la cantidad de veces que yo vi gente que se iba porque simplemente no le dieron la cantidad de dinero que estaba pidiendo. Y luego entra alguien que gana eso. Exacto, o gané más. Sí. Entonces dices como que no entiendo dónde estuvo la lógica de que tú entrenaste a esta persona por tanto tiempo, invertiste dinero, invertiste recursos, un montón de cosas, quizás tienen que ver con la liquidación, como que quedarte con tanta gente, pero es que igual no sé, siento que no tiene porque sentido. esto pasa en empresas pequeñas y empresas grandes, o sea, no lo entiendo. Es raro, chicos. Si eres de recursos humanos y puedes comentar esto, explica acá. Avísanos. Y si eres de recursos humanos, please, nunca seas la persona que está al lado de la corporación. O sea, amiga, pero es que no hay manera. Ahí no hay manera, ¿no? Pero es que tienes que hacer la careta de que eras eso. O sea, yo nunca creo, y si eres de recursos humanos, amor para ti, porque yo creo que es dificilísimo estar. Es súper difícil. Con la careta de decir que esto es la mejor decisión para la compañía. Ya, bueno, qué coñazo, ¿no? Porque pero no si creo tú no que estás en recursos humanos y tú eres jefe de una persona, porque yo, de verdad, es una cosa que he tenido, es suerte jefes. Con mis jefes. Con mi última jefa, por ejemplo, de verdad, la cantidad de suerte que yo tuve no tiene los mínimos sentido, porque era un contexto complicado. Y esta persona supo decirte como verdades, como decir, no, y esta entiendo persona, el contexto, pero esto. Y esta persona nunca estuvo al lado de la corporación, siempre estuvo de mi lado. Qué y bien. de todos, y no solamente mío, sino de todas las personas que esta persona tiene a cargo. Muy bien. Entonces, o sea, esto me pasó ya hace tiempo. Pero eso, o sea, es como que nunca seas el jefe que está del lado de la corporación. Ya, siempre sé el jefe que está del lado de sus empleados. Pero eso es porque no hay nada peor. Porque esto pasa muy fácil en las grandes corporaciones porque lo despersonalizan un montón y puedes llegar a hacer eso, pero en las compañías pequeñas no están así, Mary. No. Es más difícil porque es que la persona de la que te estás poniendo del lado o sea, que tú se supone que por un rango de responsabilidad tienes que estar del lado de la corporación ante los empleados, pero en una compañía grande es fácil decir como que no te beneficia en nada estar del lado de Jeff Bezos, o sea, si trabajas en Amazon, por ejemplo. Exacto. Pero si trabajas en tuculito.com, que son 4 empleados, estar del lado del jefe es que si el chamo que se sienta al lado tuyo, ¿entiendes? O sea, no es tan fácil no es fácil separarlo, pero aún así trata de hacer el esfuerzo, trata de hacer el esfuerzo porque realmente yo creo que lo que es importante en hacer ese esfuerzo quizás es en hacer cínico y reconocer, o sea, decir como que dar validez de unas cosas que dije que, coño, pero si le das 2 vueltas al pensamiento entiendes que de bolas que no tienes que estar celado. Exacto, no me veas la cara de estúpido. O sea, nunca me quieras ver la cara de estúpido. Nunca me digas como que, ay, porque lo que nosotros ganamos está muy bien, cuando realmente sabes que lo que estamos ganando no está bien. O sea, no me veas la cara de estúpido. Eso es lo que pido. No estoy diciendo yo aquí que me dejes, no sé, irme de vacaciones 80 días. O que me todos los secretos que están pasando por dentro. No, yo entiendo que no. Pero sí, yo siento que aquí hay una cosa muy importante de ser jefe y ser responsable, que es como, coño, ten coherencia con lo que dices. Pues, o sea, no digas cosas como que son 100%. Claramente no son así. 100%. Eso es muy importante. Y una cosa que yo he tenido mucha suerte que siempre he tenido jefes reales. Yo he tenido buenos jefes, la verdad que sí, pero he visto malos jefes. Yo también he visto muchos malos jefes.
Y un poco también lo de tener que ver, o sea, con no estar del lado de la corporación, también otra cosa es siempre, o sea, que va de la mano con ello, siempre vela un montón por los intereses de tus empleados. Porque Claro. si tú quieres crear fidelidad de un empleado contigo, Tienes que velar por tú sus tienes intereses. que velar por sus intereses O cuidarlos. Es que es y prácticamente cuidar a un cuidarlos. empleado. Sí, sí, Es sí. que hay que cuidarlos, hay que intentar, o sea, por ejemplo, hay que escuchar a las personas, o sea, es como que, mira, esta persona te está manifestando que quiere hacer esto, quiere hacer esto, quiere hacer esto, y tú le estás dando otro tipo de trabajo constantemente, esa persona se te va No a la ir, escuchaste, claro. esa persona se te va a ir, no hay manera, o sea, literalmente no hay manera, tienes que de Totalmente. verdad valorarlo, y no solamente valorarlos en el sentido de la naturaleza del trabajo que tiene que hacer, pero por ejemplo, si tú eres un jefe que tú ves que, mira, esta persona cuando teletrabaja es mucho mejor, o sea, de verdad es mucho mejor, concédele el teletrabajo, Pero hay veces concédele que que depende, teletrabaje. porque muchas veces no está en la mano de tu jefe. Claro, Eso puede por pasar, eso puede por pasar eso, mucho. eso puede pasar. Pero no, yo lo que digo, esto sí está en tus Si está en manos, tus manos. Si no está, ni modo, si oye, no, no ¿qué vas a tiene hacer, bro? sentido. Pero si está en tus manos, permítele el teletrabajo. O sea, Y no yo creo que no seas ese que está del lado de la corporación de, no, porque aquí tenemos que venir y cumplir tal como que, no, o sea, si tú ya, estás viendo y está dentro y no va a pasar nada y todo va a estar ok y permíteselo, coño, ay, no seas sapo. ya, total. Eso es que sé que en entornos que se pueden y en entornos que no hay manera y que no es culpa de tu jefe, que eso también es como que, a ver, hay veces que simplemente no se puede. Yo he sido el No. jefe que a veces dice, marica, me encantaría darte más días de ocasiones, pero no puedo. Literalmente no puedo. Claramente no puedo. Pero, por ejemplo, cosas que sí dentro de tu trabajo. Dile como que, tómate Dale. un break, tómate Sí, un eso break, siempre. anda a dormir, anda a acostarte en el Eso sofá un siempre. rato, Y que por es ejemplo. muy, muy relacionado con todo el tema de burnout que estamos hablando. Creo que los buenos jefes entran muy en contexto de si esto te puede pasar o no. Porque yo siento que un buen jefe puede ser un limitante en que tú caigas en burnout o que salgas más fácil de él. Porque en una situación donde todo el mundo está trabajando el triple, estamos todos aquí echándole bolas al 100%, no puedo más y tal, no sé qué. Y este jefe te escucha y te nota y te dice, hey, yo creo que tú Sí. estás muy revolucionado, estás muy cerca de estar por quemarte. Pienso yo que tendrías que cerrar hoy, Ujú. irte a comer un helado, ir a disfrutar de la vida, ir a tripear. Así sean Nos las vemos 2 el fucking lunes. de la tarde. Nos vemos da el lunes. igual. Let's fucking go. Y claro, un buen jefe puede hacer la diferencia en que tú estés en burnout o no. Yo tuve en una de mis experiencias laborales fue, o sea, la persona de la que hablaba antes, que fue un gran jefe. Una cosa que yo veía mucho a mi alrededor de trabajo es que todo el mundo salía a las 8 de la noche de trabajar, por Ay, ejemplo. no. O mucha gente salía a las 8 de la noche de trabajar No. y esto lo tenían como algo normal. No. Y esa persona que era mi jefa, siempre fue muy responsable conmigo en el de, no, o sea, tú te vas a la hora que a la toca. hora que te toca. O sea, te vas, ya cumpliste tus horas, te vas. Y eso es ser un gran jefe. Claro. O sea, porque es como que velar por tu empleado. entre todo este contexto en el que parece que la normalidad es que te quedas hasta las 8 de la noche, por favor te lo ruego, vete a las 6. O sea, Claro. es como, y esa es la diferencia entre que yo, porque tuve esa suerte, Entre pero que otra te gente quemaras no. y no. Y esa fue la diferencia entre que me quemara o no. O Claro. sea, literalmente esa fue la diferencia. Es que poco Y- se habla la gran diferencia que hace un buen jefe de un mal jefe, y que esto lo hablamos un poco también como en el episodio de los trabajos de mierda que se pueden tener, que un buen jefe o un mal jefe puede hacer la diferencia en tu experiencia laboral e incluso en tu salud mental. Horrible. O sea, es es que increíble para tener mí ese nivel esa de es poder. toda la diferencia. Sí. O sea, tú tienes a alguien que te escucha, tú tienes a alguien que vela por tus intereses, o sea, que te pone los proyectos que a ti te interesan, que te gustan. Ojo, también Que eso sabe tiene que ver ver tu ir mucho- potencial. Exacto, que sabe ver cuál es tu potencial. O sea, yo siempre, por ejemplo, he sido una persona que no me gusta tanto como la gestión de cosas. Ok. O sea, y bueno, tú lo sabes. Yo O dije sea, que la porque- gestión es my passion. Exacto, aquí todo se gestiona a través de Andreita Gestión. en este proyecto personal. A mí eso no me gusta tanto, o sea, realmente no es algo que disfruto. Lo puedo hacer y lo puedo hacer bien y sin duda alguna Pero no lo puedo vas hacer. a prosperar en No hacer es eso. nunca lo que yo busco, Claro. no es nunca lo que yo busco. Si tú eres un jefe que me pone a gestionar, que si personal, Y que seguramente hay otra opción. tareas, y haya otra opción para mí, mira, tú no estás velando por mis intereses. No, o sea, simplemente estás literalmente haciendo no esto estás porque velando, quieres. no estás velando. Y yo entiendo que, y igual también hay que tener una cosa en cuenta.
O sea, siempre hay que también entender el contexto, que es lo que tú decías. Si eso se puede, perfecto. Es que exacto, porque aquí Claro. alguien que lo está escuchando sin entender esta cosa dirá como que, coño, sí, pero es muy fácil decir esto, pero es que sí, ahí no te queda de otra. Estamos hablando de cuando hay opciones. Cuando Hay hay veces opciones. no hay otra opción y simplemente lo tienes que hacer, Exactamente. porque igual también vamos a hablar de que esto es un trabajo, pues aquí esto no es y que, ay, yo quiero ser. No. Aquí tú haces, o sea, tienes que hacer lo que te toca de tu 9 to 5. Y a veces no lo quieres hacer y lo vas toca a hacer y a veces ya tu jefe está. también está haciendo cosas que tampoco quiere hacer y su jefe también está haciendo cosas que no quiere hacer. Y Y una eso está cadena de bien. gente que detesta lo que está haciendo. No Hay que pasa nada. hay que ubicarse en la palmera un toque. Pero, si hay opciones e igual no escuchaste a esta persona y no, es que al final es ser un mal jefe porque no estás queriendo sacar el potencial de tus empleados, que al final el potencial se resume en mejor trabajo, mejor cosa, más retorno de inversión para la compañía, etcétera. Y todo esto solamente porque escuchaste a tu empleado. Efectivamente. Y no solamente ser un buen jefe, también ser un buen empleado. ¿Y qué es un buen Sí. empleado? Verbaliza. Verbaliza lo que te jode. Sí. Verbaliza cuando estás en situación. Yo una vez tuve una situación, en una experiencia mía, en la que de verdad, el burnout fue total. O sea, Ya. literalmente me quemé mal. Qué Me mal. quemé mal. No lo considero completamente burnout porque fue en un periodo de tiempo muy específico. O sea, Ujú. como que empezó un momento, terminó en otro. Pero yo creo que terminó porque lo verbalicé. Y Ok. dije, esto que me han hecho, No puedo esto no más. puede volver a pasar. O sea, literalmente no puede volver a pasar porque esto no es humano. O sea, Claro. literalmente terminaba de trabajar a las 10 de la noche. O sea, no tiene Pero sentido. seguido. O sea, constantemente. Seguido por un tiempo prolongado. No. O sea, esto no puede volver a pasar. Y pasó y me comprometí y perfecto, pero no se puede acabó. volver a pasar. O sea, Ok. esto no puede volver a pasar porque no es saludable. O sea, y de verdad, no. Es que hay mucha gente que lo que sucede es lo que dices tú, que no lo dice y se queda ahí. Y a ver, depende de lo mismo, del jefe que seas, de lo que sea tu trabajo y lo que estés viviendo. Se normaliza un poco que tú hagas eso. Todo y mal. sigues ahí haciéndolo y dices, bueno, ya que tú has podido y no te has quejado, ¿te puedes quedar Exacto. siempre hasta las 8 de la noche? No, No. porque no me toca y no me corresponde y terminará acabando en algo que me perjudique a mi salud mental y posiblemente a mi salud física, porque además el burnout, dentro de todas estas cosas, siempre se exterioriza como tema de salud mental, pero luego termina derivando en muchos temas de salud física, porque el Efectivamente. estrés prolongado por mucho tiempo, las subidas de cortisol y todas esas cosas terminan derivando normalmente en una enfermedad física. Efectivamente. Así que, ojo, o sea, no es que lo estamos diciendo porque, ay, la gente de ahora es que se quema más No, rápido. No, es que esto al final puede terminar derivando en cosas muy chimbas. No. Entonces, tienes que realizar cuando te sientes mal. Tienes que step up for yourself, que es como, epa, este es mi límite. Y reconocerlo. Y cuando está mal y tú de verdad crees que no va a haber un cambio, vete de ese lugar. Vete, que quizás es Hablar desde el privilegio. hablar desde el privilegio, pero Intenta irte, pues. intenta irte y trata de buscar, o sea, más opciones tienen que haber, porque también una de las cosas que pasa es que uno entra mucho en este ciclo de que te empiezas a creer que tú no eres productivo, que no eres bueno, que tu trabajo no está bien Y y caes en el crees que te síndrome están del haciendo impostor. un favor Sí. por tenerte ahí cuando realmente no. Y caes muy duro en Y el caes síndrome muy del duro en el impostor, Ujú. que eso además te hace como que cuestionarte muchísimo todo tu trabajo. Y por eso es que es tan fácil derivar el burnout a una depresión. Porque Ajá. empiezas a sentir que no tienes valor de lo que haces. Exactamente. En algún momento pensaste que era como que, no, yo sí soy capaz de dar más. Y luego empiezas a decir que, ay, ¿y si no? Y Exactamente. si yo realmente lo que no sirvo es para nada. Ay, durísimo. Y no te cambias de trabajo, sigues viviendo en esa situación y entras en un bucle. Lo más importante del burnout, diría yo, y lo más difícil de lograr es romper el ciclo. Hay que romperlo. Hay que romperlo. Y Pero como en todo, siempre lo más difícil es romper el ciclo. el círculo, iba a decir. Esa es la La película esa es la de película de Colin Hoover. Increíble. Pero no, también romper el círculo, o sea, hay que Sí. romper el ciclo de alguna manera, ese es el secreto, o sea, ese Sí. es el secreto. Y bueno, yo creo que no, o sea, del burnout, una cosa importante es que si tú estás en una carrera de la rata, que es lo que habíamos dicho antes, está en una carrera de la rata que a veces no hay otra alternativa, es lo que tienes que hacer, pero está en una carrera de la rata consciente. Sí. O sea, consciente entendiendo que trabajas en una corporación, relativizando, o sea, si trabajas en una corporación o no, también relativiza un montón tu trabajo, relativiza que no, nada es tan importante y yo un pensamiento que últimamente tengo es, esto en una hora no va a importar. Esto Literal. literalmente en una hora no va a importar. O realmente sal esto puede ser un poco hippie, lo que sea, pero Ya. sal y ve el cielo, y ve las aves, y ve los árboles, y trata de analizar el proceso que está ocurriendo en ese momento, y entiende
que la vida es eso. O sea, la vida es eso. No es mandar un correo o poner o confirmar una reunión en Teams. O sea, no es esa la vida. La vida es otra cosa. Como que relativiza y dale la importancia. Y búscate proyectos personales como esto, por ejemplo. Honestamente, y lo comentábamos antes de hablar de este episodio, que gran parte de las cosas que nos han, no diría que nos ha salvado, porque tampoco nos estamos aquí muriendo, pero sí ha sido como el tener un endeavor creativo. Para nosotras dos que somos unas personas creativas, que no tiene por qué ser tu caso, nos ha salvado un poco de caer en esas situaciones. 100%. Porque es como cuando todo es demasiado agobio, demasiado estrés y demasiados rollos, yo giro mi vista hacia mi proyecto creativo y digo, la vida es mucho más que mi 9 to 5. La vida es mucho más que este tema. A mí me apasiona hacer muchas otras cosas que no simplemente son mi 9 to 5 y que tu trabajo no se convierta en tu personalidad. Porque eso es un poco parte del problema, que se vuelve toda tu vida y no haces más nada. Sal y toca grama. Esto es muy hippie, pero creo que es muy real. Ground. O tengo un trabajo creativo. Exacto. A mí, ustedes no tienen ni idea lo mucho que me ha salvado tener el podcast. Es como, marico, igual, me da la vida. Same. Y a veces es difícil. Es muy difícil el tema de la creación de contenido porque muchas veces es muy frustrante porque te esfuerzas un montón y te acuestas a las 3 de la mañana editando algo que tiene que salir el siguiente día a las 8 de la mañana y tú tienes que trabajar a las 7 y como que compaginarlo es complicado. Y a veces tiene un reward pequeñito, o sea, por eso la verdad hiciste todo eso y al final lo que tuvo fueron 70 vistas. Entonces dices... Y un comentario. Posiblemente de tu mamá. Entonces, posiblemente de tu mamá. Es durísimo. Y esto lo enfrentan todos los creadores de contenido. O sea, no nos vamos aquí nosotros a poner y que, Dios mío, qué difícil. No, ya lo sabemos que esto es así. Pero es difícil, o sea, como que por un lado es tu salvación y te gusta mucho y es un endeavor creativo que te apasiona, pero tiene un coste también mental dentro de nuestro día a día que se vuelve bastante difícil, que es hacer un esfuerzo tremendo por un reward pequeñito. Bueno, creo que dentro de todo hemos cubierto bien todos los puntos del burnout. Si por favor estás en esa situación, analízalo y realmente si las cosas no son tan importantes, o sea, pregúntate, ¿esto en 1 hora, 2 horas va a ser importante? No, entonces no es importante. Pero ¿sabes qué va a ser muy importante? Que te suscribas, que comentes, que le des like, que compartas este mensaje con todo el mundo, porque a lo mejor hay un amigo tuyo que tiene burnout y este episodio le ayuda a salir de ahí. Efectivamente. Así que bueno, yo creo que lo definimos muy bien. Sí, muy productivo como siempre. Bye. Yo.